Llega a tu corazón un concepto diferente en Radio Comunicación Humana. Los conceptos, motivos, el valor de la palabra y el fundamento de la doctrina de Cristo en un solo espacio. Nosotros conversamos. Los jóvenes de la Iglesia a la Luz del Mundo dialogan temas de interés común. Aquí valoramos tu comentario. Tú tienes un espacio. Te dejamos la verdad a la luz de las Escrituras. Nosotros conversamos. Sí, muy buenas noches, les damos la más cordial bienvenida a este su programa Nosotros Conversamos. También decimos para todos ustedes que la paz de Dios sea en sus corazones. Y donde quiera que se encuentren, les damos las gracias por sintonizar una vez más este es su programa que está preparado para cada uno de ustedes. Un programa completamente en vivo y en el cual vamos nuevamente hoy a presentar a los panelistas que hoy nos acompañan en este programa. Primeramente presento a Carmen, mi compañera de condición. Bienvenida al programa. Dios te pague, César, y muy buenas noches a todos nuestros radioescuchas. Es un placer que nos estén acompañando nuevamente en este su programa Nosotros Conversamos, que es transmitido por el 900 AM de Radio Cali en el área metropolitana de Los Ángeles. Y la paz del Señor a mis hermanos aquí en cabina. Bueno, quiero recordarles que el día de hoy pues vamos a seguir con el tema de ayer, un tema bien interesante, pero hoy puede usted llamarnos aquí en vivo en la cabina para que nos deje sus comentarios. Si tiene alguna pregunta lo puede hacer, que aquí estarán los panelistas contestando con toda la información que han preparado por usted, y lo puede hacer al área 714-602-8354. Nuevamente el número en cabina es el área 714-602-8354 para que bueno pues podamos atender sus preguntas. También puede escucharnos por medio del internet en www.lldmusa.org. Haga clic donde dice radio y directamente nos estará escuchando y estará viendo imágenes acerca del tema que vamos a tratar. Entre también por favor en nuestras redes sociales, en Facebook Nosotros Conversamos y en Twitter @conversamos, para que nos deje sus saludos y sus comentarios. En nuestros correos electrónicos nosotros_conversamos@yahoo.com y radio nosotros_conversamos@hotmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué opina de nuestro programa. Así que bueno, dicho esto, quiero dar la bienvenida también a nuestros panelistas del día de hoy que nos acompañan, y quiero darle la bienvenida primeramente a nuestro hermano Isaías. Hermano, bienvenido, la paz del Señor. Dios le pague, hermana, Dios le pague a mis hermanos por hacerme esta invitación. Asimismo, pues les damos la bienvenida a todos los que nos escuchan en esta noche. Quédense con nosotros, va a ser un programa muy interesante, hermana Carmen. Dios le pague. Así esperamos que así sea para todas las personas que nos sintonizan. También queremos presentar esta noche a Cecia, que nos acompaña. Bienvenida al programa. Dios te pague, hermano César, y como siempre es un gran gusto estar aquí compartiendo micrófono con cada uno de ustedes, de mis hermanos. Y bueno, deseamos que cada uno de ustedes que nos están escuchando se queden sintonizándonos, porque el día de hoy tendremos un programa muy interesante. Y bueno, recordarles que las líneas el día de hoy estarían abiertas para sus preguntas o comentarios, así sean buenos o con o en contra. Aquí estaremos. Dios les pague. Así es, bueno, tenemos aquí a nuestra hermana Raquel. Hermana, bienvenida, la paz del Señor. Señor, Dios les pague por esta invitación y esperamos que nos den unas llamadas sobre este tema que vamos a hablar hoy. Dios les pague. También nos acompaña esta noche así. Bienvenido al programa. Al Señor César, y también es un placer también al igual estar aquí con ustedes, y de antemano pues agradecemos a todos aquellos que nos permiten entrar a sus hogares a través de este medio, sea internet o por el radio en el área metropolitana de Los Ángeles, y pues esperamos que Dios sea el que los bendiga, y pues agradecemos que nos acompañen. Así es, también nos acompaña aquí en cabina nuestro hermano Marcos. Hermano, bienvenido, la paz del Señor. La paz del Señor, como siempre, la paz de Cristo sea en los hogares, en los carros, de todos los que nos escuchan. Esperamos que sea de aprovecho y que nos sigan acompañando en esta tarde. Así también nuestro hermano Mike, que estuvo con nosotros el día de ayer, nos acompaña una vez más. Bienvenido al programa. Sí, yo también, hermano César, a los radios escuchantes lo invito también a esta práctica, y es bueno y creo que todos analicemos, ¿verdad? Como decía
como han dicho últimamente muchos religiosos, ¿Cristo haría esto? Pensando en estos hechos de lo que vamos a hablar ahora, de excomunión y todo, hay que pensar también, ¿Cristo haría esto? Esto sería, es para nosotros, yo pienso, un buen análisis. Así es, hermano. Y quiero mandarle un saludo a Jael Padilla, que nos está escuchando desde Honduras, está escuchando nuestro programa. También tenemos a Noemí Gutiérrez, a Ivonne Armendaris y Rebeca Dávila, que nos está escuchando desde la ciudad de Guadalajara. Pues muchas gracias por sintonizar el programa, César. Así es, bueno, son varias las personas que están con nosotros en este programa. Nosotros conversamos y como ya lo mencionamos el día de ayer, iniciamos un tema el cual se llama o se titula con el nombre de la excomunión. Un acto que dentro de la Iglesia Católica es muy normal, es muy común y que por mucho tiempo ha sido un método que han utilizado por muchas razones, entre las cuales se destacan el obligar, el imponer a las personas a que crean en su manera de ser o a que se sujeten a la voluntad del Papa en turno. Platicamos el día de ayer acerca de primeramente de lo que es la definición de excomunión. Y mencionábamos que la excomunión es la expulsión permanente o temporal de una persona de una confesión religiosa. Eso no se le priva a la persona de todos los privilegios que tiene, sea el de comulgar, sea el de asistir a una iglesia, sea el de ser considerado como un miembro activo de la misma iglesia. Cuando se excomulga a alguien, por regularmente se le considera como un hereje, un cismático, alguien que no pertenece, un apóstata, alguien que ha negado la fe. Esto es lo que es la excomunión dentro de la Iglesia Católica. Y platicábamos el día de ayer también que uno de los tipos de excomunión es la que se considera automática. O sea, cuando la persona incurre en una falla, en un pecado o en una razón que justifique el ser excomulgado, inmediatamente la persona, sin que nadie le diga quedas excomulgado, ellos asumen que esa persona ha sido cortada de comunión ante Dios. Entonces, de alguna manera, eso es lo que ellos han anunciado hasta el día de hoy, que la excomunión es un acto que justifica el no tener la comunión con Dios. Entonces queremos nosotros platicar con ustedes, ¿realmente será aprobado delante de Dios esta práctica? ¿Realmente es la manera que Dios permite que se actúe en la iglesia de excomulgar a las personas solamente porque no se sujetan a la voluntad, caprichos o invenciones de los hombres? De eso estamos platicando el día de hoy. Y el día de hoy también platicamos acerca de algunos ejemplos, porque no solamente decíamos en el programa nos gusta solamente mencionar, sino luego demostrábamos con hechos y poníamos algunos ejemplos de algunas imposiciones en las cuales se obliga a la persona a creer, sea en lo religioso o sea en la manera en que actúan. Pero el día de hoy vamos a platicar más que nada también acerca de un acto que deja mucho que desear. Por más de 200 años, hoy estamos en el año 2012, hablamos del año de 1810, una fecha memorable dentro de la historia del pueblo mexicano, en la cual se recuerda la independencia del mismo país. Bueno, sabemos que cuando existe una independencia, hay personas que se catalogan como héroes por ser participantes en que dicha independencia se realice. En el país de México hay personas que sobresalen por ese acontecimiento y que sean reconocidas como héroes por haber desarrollado y tenido una participación dentro del movimiento de independencia. Para ser más concisos, estamos hablando del cura Miguel Hidalgo y Costilla, de otro personaje que también es muy importante, que es el cura Morelos, como se le conocía también, Aldama, Allende, personajes de la historia que fueron y tuvieron participación dentro del movimiento de independencia. Bueno, pues hoy en día se quiere cambiar la historia diciendo que ellos no murieron excomulgados, o sea, no murieron habiéndose perdido de comunión, sino que ellos de alguna manera se arrepintieron y la iglesia les quitó dicho castigo antes de morir. Entonces, lo que queremos platicar hoy con ustedes, para que iniciemos ya la plática aquí con los panelistas, es realmente es como le enseña la Iglesia Católica actualmente, o es como la historia que ellos mismos escribieron y que está en los libros de texto y que por casi 200 años hasta el día de hoy se ha sustentado de la misma manera. ¿Qué opina usted? Y como ya lo mencionaba, nos puede llamar al área 714
602-8354. Una vez más, área 714-602-8354. Ayer mencionábamos algo, César, también que quería yo pues recalcar, que la excomunión no es más que una manera de querer causar temor a las gentes para así de alguna manera la jerarquía romana pues tener en un cierto control a su Sobre los feligresía. fieles. Ayer lo mencionábamos, cuando se habla de una excomunión a la gente en la iglesia romana, es hablar de algo grande para ellos y causa cierto temor. Ayer lo mencionábamos que ese es uno de las cosas que hace la Iglesia Católica para poder llevar a cabo sus planes, sus ideas que ellos tienen a cabo. Bueno, es una manera es un sistema que siempre se ha utilizado en esta institución, institución iglesia, de evangelizar a través de infundir, como lo mencionábamos el día de ayer, no el temor de Dios, sino el temor a Dios o el miedo a Dios. Entonces, esta es una arma que les ha dado muchos frutos. La excomunión, en términos teológicos y cristianos, es algo que da pavor a los católicos. ¿Por qué? Porque la excomunión se le quita el vínculo, ya no solamente como miembro católico de una comunidad, sino incluso, de acuerdo a la teología católica, el miembro pierde la comunión también con Cristo. Entonces, esto es algo que para cualquiera pues podría causar un cierto temor, máxime, ¿verdad? Si la excomunión no solamente es temporal, porque hablamos de los dos tipos de excomunión, la temporal y la permanente. La permanente, la absolución de una excomunión puede ser solamente dada por el Papa o por un obispo, o asimismo algún sacerdote que tenga esa autoridad directamente del Papa. Fuera del Papa no se puede dar una absolución de excomunión. Entonces prácticamente lo ponen como algo imposible ser absuelto de una excomunión. Y parece que en esta noche tenemos nuestra primera llamada, le damos la bienvenida. Sí, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Mire, mi nombre es Silvia, yo soy cristiana y yo pues llegué hasta la Universidad de México y según la historia de México, los historiadores, cuando Miguel Hidalgo y también Morelos, ellos ya habían decidido, la iglesia nunca los excomulgó, nunca, porque ellos ya se habían salido cuando hicieron el movimiento de independencia. Pues una pregunta, ¿en qué te basas tú para afirmar que no fueron excomulgados? ¿En la historia? Sí, pero ¿qué parte de la historia? Mencióname en qué parte de la historia, porque todo esto, o sea, yo soy de México y varios de mis compañeros aquí panelistas son de México, y a nosotros nos enseñaron... Permíteme, ¿hasta dónde llegaste tú de escuela? Bueno, nosotros llegamos hasta universidad, y de todas, incluso desde la primaria te enseñan que Hidalgo murió excomulgado. En ningún libro se dice que fueron excomulgados. Incluso hay Perdóname, en ningún libro, y te lo puedo mandar traer para que lo veas, dice que fueron excomulgados. Ahí no se habla de ninguna religión. Bueno, entonces si no se dice que fueron excomulgados, ¿por qué ahora la Iglesia Católica quiere y está presionando, están presionando a que cambien el libro de texto? Si no se mencionara, fuera algo ilógico que estén pidiendo el cambio, ¿no crees? Nunca se ha mezclado la Iglesia con el nunca. No, antes incluso la Iglesia estaba unida con el gobierno. Porque no conozcan las leyes. No, incluso estaba tanto era que estaba unida la Iglesia con el gobierno, que el que precisamente separó Iglesia y Estado fue Benito Juárez. Pero tú siempre has estado unida en México hasta y es lo que quieren hacer ahorita. Mira, señor, incluso fue permíteme. Por eso fueron los cristeros. Quizás si usted recuerda. Los cristeros fueron mucho después de Benito Juárez. Usted no sabía. No Juárez hizo la reforma de México. Ok, yo solamente quiero aportar un dato a esta información que nos estás dando. No alcancé a escuchar tu nombre, pero mira,
¿Tú sabes en qué año fue la reforma? La reforma de México. La reforma y las leyes de reforma. Las leyes de reforma, ¿en qué año se dieron? De reforma. Las leyes de reforma, sí. ¿1921? No, No. fue en... No. Fue en 1857. ¿Sabes por quién Exactamente. fueron dadas? Sí hizo la reforma porque este no era un país que había sido constituido. Ok, no. Pero Mira, esa no la pregunta. espérame tantito. Las leyes de reforma fueron dadas en 1857. Era un país que no había leyes. Acuérdense que era un imperio español. Exactamente. Exactamente. Por eso se aplicaron las leyes de reforma, y las leyes de reforma consistían, entre otras cosas, pero principalmente, don Benito Juárez hizo la separación de iglesia y Estado. Así es. La guerra cristera que tú nos estás hablando sucedió en 1926 y duró 3 años hasta 1929. Las leyes de reforma de 1857 simplemente se dijeron, pero no se ejecutaron. Lo que pasó en 1920... Pero nunca se ejecutaron. Exactamente. Por eso no se sabía. Entonces lo que tú nos estás diciendo es muy cierto. En 1926, en la guerra cristera, por eso fue la guerra cristera, porque allí se ejecutaron las leyes de reforma. Pero lo que estamos diciendo aquí es que hubo alguien que hizo la separación en la Constitución, entre las cuales perdió la Iglesia Católica muchos beneficios y muchas prerrogativas que tenían. Acuérdate que antes la Iglesia Católica tenía el privilegio incluso de lo civil y de los cementerios. Cuando se hizo la guerra cristera fue precisamente por eso, porque el gobierno quiso ejecutar esas leyes exacto. No, mira, eso es otra historia. Podemos hablar de ello aunque no es el tema, pero a lo que vamos es que, mira, y te quiero hacer una pregunta. Para regresarnos a nuestro tema. Don Miguel Hidalgo y Costilla, ¿fue fusilado, sí o no? Fue fusilado. Ok, ahora te voy a hacer otra pregunta. Él era un sacerdote. Un sacerdote tiene algo que se llama fuero. Un fuero, sí. En ese tiempo no había. No, sí claro había, que sí. sí había. Claro que Y sí. te lo puedo comprobar en la historia. Sí, mira, un fuero... No confundamos. El fuero ahora últimamente se ha usado para quitarse los cargos jurídicos. Ok, mira, No había. en ese tiempo un sacerdote no podía ser fusilado porque tenía fuero. ¿Sabes tú, de acuerdo a la historia, porque me parece por lo que escucho que conoces de historia, ¿sabes por qué a don Benito Juárez, a don Miguel Hidalgo y Costilla, le cortaron la piel de sus manos? A él le cortaron la piel porque se supone que habían robado. No, mira, le cortaron... No, porque fíjate, Ahora. Benito Juárez murió de alcohólico. No, estamos hablando de don Miguel Hidalgo y Costilla. Nada más. De don Miguel Hidalgo y Costilla. Otra pregunta que te voy a hacer, a ver si me la puedes contestar. Antes de morir... No recuerdo por qué se las cortaron. Ok, ahorita te lo vamos a decir. Antes de morir también, antes de ser fusilado y después decapitado, le quitaron sus vestiduras, sus vestimentas de sacerdote. ¿Sabes por qué se las quitaron? Porque no se podía fusilar a un sacerdote. Entonces tuvieron que haberlo degradado. ¿Sabes lo que es una degradación, verdad? En el momento que se metió en el movimiento de independencia, él renunció. Ok. Vamos a decir... Si quieres meter en independencia, vas a renunciar a lo que Ok, ahora vamos a decir, lo que él hizo, la insurrección, porque así es como se conoce, la insurrección. ¿Tú crees que le tocaba? Mira, permítame aterrizar el pensamiento. La insurrección que él tuvo contra el gobierno, ¿a quién le tocaba ejecutar una condena? ¿A el gobierno o a la iglesia? Al gobierno. Entonces, ¿por qué lo fusiló la iglesia? ¿La iglesia nunca lo fusiló? No, sí. La iglesia lo fusiló. Claro que sí. No, señores. Bueno. Vayan a estudiar la historia. La iglesia nunca lo fusiló. Los fusilaron los soldados. ¿Y quién dio la orden? Él estaba contra el gobierno. Ok, pero ¿claro? ¿Quién dio la orden de fusilamiento y después de decapitación? ¿El gobierno? Ok, pero ¿por órdenes de quién?
Pues ¿de quién? De la ¿De quién iglesia. estábamos nosotros? ¿Del virreinato español? Y el virreinato español, ¿quién lo mandó? Era un gobierno, No. un gobierno. Y mira, nos estamos metiendo un poquito en historia, pero tú aún No, quieres ir en contra de la historia. Mira, No quiero ir en contra de El la edicto, historia. quería mencionar el dato Miguel del Hidalgo edicto. fue El edicto, hecho para una mira, causa, para permíteme, el sacar a edicto, todas esas personas que estaban en el edicto de excomunión a Miguel Hidalgo y Costilla fue el 24 de septiembre de 1810 por el obispo electo de Michoacán en ese entonces, Manuel Abad Queipo. Ok. Promulgó el edicto que Excomunión. declaraba a Hidalgo que había incurrido en excomunión por haber atentado contra la persona y libertad del sacristán de Dolores, del cura de Chamacuero y de varios religiosos del convento Carmen de Celaya, aprisionándolos y manteniéndolos arrestados. En tanto que en el caso de José María Morelos, la excomunión la dictó el mismo abad, solo que fue hasta el 22 de julio de 1814. Incluso Mira, tú lo puedes mirar. ¿Por qué? Ahora yo te pregunto, tú dices que no murió excomulgado, entonces ¿por qué la misma iglesia? Yo te voy a dar el nombre Mira. de un libro para que lo leas y veas la verdadera historia. Y yo te voy a dar varios libros también más. Puedes leer México Acribillado, puedes leer que apenas acaba de salir hace poco ese libro de México Acribillado, Te y voy a también decir tú lo dos puedes cosas. mencionar, y está incluso la copia original en la te que voy la a decir Iglesia una cosa. Católica lo excomulga. Déjame hablar. Ni tú ni yo sabemos la verdad, porque no estuvimos ahí. Pero están los libros de historia, están los libros de No historia, sabemos la verdad. están los libros de historia que estamos dando ahorita, estamos citando. A mí no me interesa. A mí Bueno, eso es otra cosa que a ti no te interese y que tú no lo quieras aceptar. Pero te estoy dando los libros de historia que tú puedes, donde data datos históricos, Yo no te lo creo. No, mira, vamos te estoy a- diciendo aún lo que la misma Iglesia Católica está aceptando, que ellos mismos están pidiendo porque está el edicto, está incluso aún en el Vaticano actual está el dictamen de excomunión para Hidalgo, el archivo, en el Vaticano está. Mira, el ¿Tú lo viste? director. Sí, mira, el director. ¿Tú lo viste? Mira, Qué ignorante. el director de los archivos, que se llama No. Agustín Watson. Él mismo, Agustín Watson, que es el director de los archivos de este acontecimiento, cuando escuchó que el Concilio de México, el clero mexicano, quiere cambiar la historia de los libros de texto gratuito en las escuelas, él mismo dijo que no se podía hacer porque ellos habían muerto excomulgados. O sea, él mismo. Incluso no te lo menciona estoy que no diciendo hay yo. razón, que no hay razón para hay ni quitar la una sola excomunión. razón. Entonces, él mismo, que es el director de estos archivos, de este suceso de la Iglesia Católica, él está diciendo de que no se puede porque murieron excomulgados. No te lo estoy diciendo yo. El periódico El Universal, si te vas ahí al buscador, busca el periódico Universal y busca ahí como Agustín Watson y las declaraciones de excomunión de Hidalgo, ahí te va a dar todo Mira, la información. puedes leer el periódico Universal de la fecha, el 31 de agosto del año 2009, donde la Iglesia Católica hace la petición de limpiar a Miguel Hidalgo y Morelos, donde menciona acerca de la excomunión de esos que estamos hablando. Respecto de la excomunión, a mí si tú me dices que yo estoy excomulgada o si no soy, a mí no me interesa lo que tú digas. A mí me interesa lo que No, yo yo tampoco te estoy diciendo yo que tampoco No, quiero que no es creas que lo que nos, yo estoy no diciendo. es que nos interese. No. digas o lo que él diga, a mí no me importa. Bueno, eso Bueno, es otra mira, cosa. Mira, es- estamos hablando datos históricos que aún Sí. no es invento de nosotros, que aún la Iglesia Católica lo ha aceptado, lo tiene, y por eso ellos están pidiendo que ahora quieren Pero mira, cambiar la historia. Yo soy Es- cristiana, ¿sí? No, tú eres católica. Soy bautista. Y yo nunca hablo de ninguna otra religión. ¿Por Ok, qué? ahí Porque está los metiendo primeros otro dos tema. mandamientos de mi Padre Dios es amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Sí. Y si yo estoy hablando de mi prójimo, estoy hablando de mí mismo y hasta de Bueno, mí estamos mismo. hablando de historia. Mira, esta es una mesa en donde Jamás voy a traemos. criticar a nadie, ni a ustedes ni a nadie. Mira, existen los críticos y Mis criticar. fuerzas las hago en hacer obras buenas, Ok, no está criticando a nadie. eso es muy bueno, mira, pero criticar no es malo. Mira, los críticos son investigadores. Ahora, si tú a un crítico lo tienes como un chismoso,
Bueno, ese es tu significado. Excuse me. Pero hay críticos que se dedican a investigar. Hay crítica constructiva y hay crítica destructiva. Bueno, en este caso, la crítica constructiva en esta mesa es por lo que quiere hacer la Iglesia Católica de querer cambiar su propia historia y decir que uno de los que ellos excomulgaron siempre se dieron cuenta 200 años después que no murió excomulgado. Entonces, quieren hacer una mentira sobre otra mentira. Eso es lo que nosotros estamos diciendo. Y con una mentira tú sabes que se engaña. Y yo creo que tú estás en contra de la mentira también, ¿sí o no? Ahí está. Entonces, ¿por qué estás defendiendo? Entonces, ¿por qué estás defendiendo una postura que durante más de 200 años... La gente sepa. ¿Cómo? ¿Aló? Bueno, Bueno, creo que ya cortó, se cortó la llamada. Pero algo hermanos, bueno, ya no tuve la oportunidad de comentarle a la señora porque no nos daba mucha chance de hablar. Es algo que es muy importante. Yo sé que la gente, y con todo respeto, ¿verdad? Nosotros siempre los invitamos a que llamen y a que den su punto de vista, y es muy válido. y Es siempre muy van a ser válido. bien Y llamadas bienvenidas sus las llamadas, claro que sí. Pero Bien ella llamadas. mencionaba algo muy importante. Al principio estaba preguntándole a César que hasta qué grado estudió. Y tratando un poquito como decir que son ignorantes los hermanos que están aquí en el panelista. Nosotros como conductores del programa y que tenemos aquí nuestros invitados panelistas, nosotros siempre cuando los hermanos vienen, y esto es para la gente que nos está escuchando, no solo se viene y se sienta por sentarse, los hermanos son personas que vienen preparadas, hermanos que tienen licenciaturas, nos han acompañado aquí abogados, licenciados, los hermanos tienen los libros de dónde sacan la información, tienen la información en la mano, siempre se les da de dónde se saca la información. Siempre es Ahora, lo que la quiero historia, mencionar. nada más para terminar, la historia, no porque no me guste, porque llegó un punto donde ella decía, bueno, si fue así, a mí no me importa, yo no lo voy a creer. Bueno, eso es punto y Es aparte lo que lo no que yo crea voy. la historia. Es algo que ella no quiere aceptar. Exactamente. Pero Bueno, que es- están los libros de historia y que estamos dando los datos que aún la misma Iglesia Católica Claro. lo acepta y que ella no lo acepta, pero ya es cuestión de Y ella. ese es un punto de cuando la gente es fanática, que no acepta realmente el error, y cuando ya se ve impedida a poder contestar, entonces se niega a lo que es la verdad. Entonces nosotros seguimos invitando a la Well, gente, a nuestro ella, radio escucha, que nos ella sigan decía hablando. algo que sí es cierto, ¿verdad? El que llamó ahorita, que hay crítica constructiva, hay crítica Negativo. Desconstrucción. negativa, pero decía el hermano Isaías que claramente eh, hay una crítica constructiva en que uno busca la verdad de las cosas, Así es. investiga la verdad de las cosas. Esto es lo que nos interesa. No estamos buscando para Atacar. echar alguna Alguna mentira, una una blasfemia. ofensa. para ofender a alguien, no, en Exacto. ninguna Así forma es. buscamos la verdad, ¿verdad? Eso Ahora, es yo quiero comentarle al público, y ellos hagan conciencia. Entonces, si no se excomulgó, ¿por qué la Iglesia Católica quiere cambiar? Exactamente, ¿Y es por el qué punto. hace pedidos al gobierno? Tuvo que acudir a la Cámara de Diputados, de senadores, para que se presione a la Secretaría de Educación Pública y se cambien estos libros, se cambie la historia. Se quiere Ahora, cambiar algo que la Iglesia El Católica historiador, lo ha hecho. un historiador que es católico, que se llama Carlos Arrejo, dijo que el obispo que tú mencionabas, Abadi Keipo, que fue el que los excomulgó, él decía en su comentario, si es que la insurrección haya sido válida, lo que hizo don Miguel Hidalgo y Costilla, haya sido válida, la tal no era para haberlo condenado a muerte, era para haberlo condenado a una deportación. Ahora, vamos a decir, el fondo o el trasfondo de haber matado a don Miguel Hidalgo y Costilla no fue tanto porque afectaba a los intereses de la Iglesia Católica en sí, sino afectaba al gobierno en sí. Así. Entonces fue excomulgado para suprimir la insurrección que se tenía contra el gobierno, Así. no contra la Iglesia. Pero la Iglesia lo que decía era que lo habían aprendido por haber él tomado como prisioneros a personas consagradas.
O sea, ese fue como La excusa. como la La excusa, excusa, pues. cuando en realidad lo que querían suprimir era la insurrección que él había tenido contra el virrey que mencionaba la persona que nos acaba de llamar, pero defendiendo a una nación que ella como mexicana, bueno, espero que sea mexicana, o no sé, o yo como mexicano, estaría en la misma posición de que alguien viene y me invade y quiere poner sus propias reglas, quiere poner su propia constitución y llevarse todo lo que tenemos. Don Miguel Hidalgo estaba peleando por una causa Por una del libertad, pueblo. claro. ¿Por qué la Iglesia Católica lo mató? Porque estaba en contra no solamente del gobierno, sino aún de los intereses de ella, Sí. porque acordémonos que gobierno e iglesia siempre han ido de la mano. Sí, ella Siempre han ido de la ella mano. decía algo, ya para irnos al corte, que nunca la iglesia ha estado mezclada con el gobierno. Y es algo, pero de lo más la grave iglesia- que ha dicho ella, porque la iglesia católica siempre, antes de las Desde su leyes de inicio, reforma, desde su tuvo el inicio. monopolio en todo lo que fuera Y es a lo que, bueno, y si no está enterada ella, ¿qué es lo que quiere hacer ahorita en la actualidad la Iglesia Católica? Así es lo Con el mismo. artículo 24 cambió la reforma para darle otra vez los privilegios y todo el poder a la Iglesia Católica. Yo Ahora creo que la que tiene nos que dio, investigar es exacto, otra. no nos Sí, dio la así chance de es. preguntarle ella hasta dónde ha estudiado, porque evidentemente se quedó muy atrás y no ha estudiado lo correcto. Porque por eso yo digo, yo creo que la que tiene que estudiar más es ella, porque Sí. yo le pregunté en qué te basas y me dijo en la historia. Decir la historia no me está dando ningún dato en Un dato, particular. Sí, exacto. un libro. Ahora, vamos a ir a la parte intermedia de nuestro programa, pero queremos dejarlos con esta reflexión. Si realmente no hubiera sido cierto, nuevamente la pregunta, ¿por qué la Iglesia Católica pretende cambiar y quitar eso de los libros de la historia? ¿Por qué permitieron por más de 200 años ya, que eso se publicara y se enseñara a los niños desde la primaria? Porque eso no se enseña hasta la universidad, desde la primaria o lo que es la escuela elemental aquí en Estados Unidos, que es el equivalente, se enseña. O sea, no podemos decir que en realidad básicamente es esto. Pero vamos a regresar después del corte intermedio. Tenemos todavía mucha información y nos pueden llamar una vez más al teléfono área 714-602-8354. Regresamos en un momento. En el 900 de AM estamos presentando Nosotros Conversamos. Por favor, no le cambie. Para mayor información acerca de la Iglesia La Luz del Mundo, usted puede encontrarnos en 112 North Arizona Avenue, el este de Los Ángeles, área 323-267-1901. 785 Junípero Avenue, Long Beach, California, área 562, 439-5938. 379 East Orange Grove, Pasadena, California, área 626-432-8658. 310 Calle Cuarta Sur, Redlands, California, área 909, 768-4943. 212 Santa Ana Boulevard, Santana, California, área 714-542-3256. Gracias por continuar con nosotros en su programa Nosotros Conversamos. Bueno, pues el día de hoy tenemos la línea abierta aquí en cabina para que nos llame, para que nos deje su comentario, sea a favor o en contra. Para nosotros es importante que usted nos diga qué opina del tema y hágalo al área 714-602-8354. Nuevamente el área 714-602-8354. Elias, sí. Quería mencionar, antes de que se me olvide, para que vea que la Iglesia Católica afirma y ella sabe que sí fue excomulgado por el Instituto Superior de Estudios Eclesiásticos de la Arquidiócesis de México. Hugo Valdemar, vocero de la jerarquía católica, afirmó que hasta ahora en la historia se enseña desde primaria que ambos sacerdotes, tanto Miguel Hidalgo y Costilla como Pavón, quedaron excomulgados. Sí, es que no necesitas preguntarle a alguien de universidad. Eso desde la primaria está en los libros de texto gratuito. Así es. Así se les ha enseñado y así se nos ha enseñado hasta el día de hoy.
que el acto fue de excomunión. Aquí tenemos una hoja. Bueno, Sí, vamos a queremos la tener llamada. otra llamada. Queremos darle bienvenida. Sí, muy buenas noches. Sí, buenas noches. Buenas noches. Mire, estoy llamando para ¿Su dar mi nombre? opinión sobre el tema que están dando. Sí, Claro que adelante, sí. bienvenido. Su nombre, por Mire, favor. desgraciadamente, pues sobre los temas que se saben dar solamente cada 8 días, ¿verdad? Que es en contra de la Iglesia Católica. Y pues es triste ver, ¿no? No tienen otro tema de conversación más que ese. Siendo que la historia sea cierta o no sea cierta, pues no sé cuál sea el fin y a dónde quieren llegar. Bueno, A la verdad. nuestro propósito es precisamente desmentir la postura de la iglesia. Ese es nuestro propósito. Porque si no fuera Ajá, cierto, pero o sea, ¿cuál es el fin? ¿El fin es destruir, que ustedes quieran acabar con la Iglesia Católica o cuál es el no, fin? es Buscan, en es realidad. hablar la verdad solamente. Ujú. Y la verdad, una vez que ya dijeron la verdad, vamos a suponer que todo lo que ustedes estén diciendo sea verdad. Ok, ya todos lo aceptamos como verdad, yo soy católico, ¿y después qué sigue? Bueno, mire, buenas noches, mi nombre es Carmen. Primero, al inicio de su comentario, usted decía que tristemente siempre damos temas católicos. El programa es precisamente temas católicos. Así, muchas veces yo lo he dicho, como hay programas de deportes y puro deporte va a encontrar ahí, en este programa va a encontrar puros temas católicos porque ese es el enfoque del programa. Número dos, la razón por la cual nosotros hacemos notar los muchos errores que tiene la Iglesia Católica es precisamente porque tenemos un compromiso de dar a conocer la verdad. Muchos de nosotros venimos de esa religión y agradecemos y damos gracias a Dios que hubo alguien quien nos hizo notar ese error. Entonces, ¿qué pretendemos con eso? Que se sepa la verdad. Y mucha gente nos ha dicho, pero yo aunque sepa, no me voy a convertir a tu iglesia. No es el propósito. El propósito es de que usted conozca la verdad y que busque. Y Sí, saque sus conclusiones. exactamente. O sea, tampoco es que se le obligue a la gente a que vaya a nuestra iglesia, porque hay quienes nos han dicho eso. No, yo entiendo que estamos mal, pero no voy a ir. Bueno, ahí depende de cada quien. Pero sí sentimos nosotros un compromiso de llevar a cabo esta verdad y de dar a conocer el error en el cual está viviendo mucha gente. Soy, soy hermano Mike también, de la misma iglesia. ¿Cómo se llama usted otra vez? Joel. Joel. Sí, Joel. Como decía la hermana ahorita, sí, nosotros como hemos conocido una verdad muy hermosa, tanto queremos llevar a cabo una investigación para ver qué es la verdad de estas cosas como la comunión, como la excomunión. A preguntar también si Cristo practicaba esto. Cristo no practicaba esto. O sea, Cristo no forzaba, no trataba de intimidar a la gente para venir a su iglesia. Él decía abiertamente, si quiere venir en pos de mí, se hizo una invitación. Era una invitación. Es lo que estamos haciendo también, una invitación. No sé si usted notó, pero a la mitad de nuestro programa se decía las direcciones de las iglesias de nosotros. Era en forma de invitación, si gusta venir a conocer. nada más ¿Me a permiten ver hablar? si... Porque mire, quisiera saber cuántos son contra mí, ¿verdad? Yo estoy solo aquí, hablo a la señorita y yo creo que me corresponde hablar a mí, porque si van a hablar uno por uno todos ustedes, pues prácticamente yo no voy a tener ninguna oportunidad de hablar. Sí, solamente te quiero contestar la pregunta. No somos ninguno contra ti. Todos estamos aquí contigo para escucharte, escuchar Joel. tu punto. Joel, adelante. Bueno, mira, es curioso oírlos hablar y que sepan tanto de historia, mis respetos en ese aspecto. Saben muchísimo de historia, mucho más que yo, y que yo creo que la mayoría es que llaman para hacer sus comentarios. Ahora lo chistoso y curioso es, ¿por qué no hablan de la historia de su iglesia? ¿Quién fundó su iglesia? Cristo. ¿En qué se fundó su iglesia? Acerca de 2000 años, hace cerca de 2000 años por Cristo. Ajá, ¿cómo se llama su iglesia, perdón? La luz del mundo. ¿Perdón? Bueno, La y luz del mundo. el nombre de la iglesia es Iglesia del Dios Vivo, columna y apoyo de la verdad. Y nuestra función es ser la luz del mundo. Digamos, empezando, porque la iglesia que yo conozco es la iglesia que dejó Cristo.
con Pedro como sucesor. Bueno, ahí Y eso es lo después que de usted ahí me piensa. puedes decir de los nombres de los sucesores después de Pedro que están dentro de tu iglesia. Bueno, mire, en primer lugar, el Señor nunca mencionó que iba a haber sucesores. Y como usted lo mencionó, conforme a la historia y la escritura, si lo vamos en la escritura, el Señor Jesucristo nunca mencionó que iba a haber sucesores de los apóstoles. Mucho menos Que puso al Pedro iba a apóstol ser. Pedro como príncipe de los apóstoles. Tampoco el apóstol Pedro estuvo en Roma. Entonces, esa es una Nunca estuvo en Roma, historia de la Iglesia Católica que les han enseñado a ustedes. Esa es la realidad. Y Entonces, sabe, no hay una lista de sucesores que podemos decir nosotros porque la Iglesia no podía haber un continuismo como el que tienen ustedes. Y Los enviarlos, sucesores, la iglesia se hubiera terminado con la muerte de los 12 apóstoles. Si es que mire, entonces que volvemos a lo mismo, como usted dice, hay cosas que usted a lo mejor no ha leído en la escritura. El hablar de un continuismo, ahorita, y fíjese que no estamos Sobre lo saliendo que del dice tema, el- pero solamente para contestar a su pregunta, el hablar de un continuismo, en lugar de servirme a mí para bien o para identificarme como la iglesia verdadera, me identifica como una iglesia que no es la de Dios, porque la iglesia de Cristo no iba a haber una continuidad hasta nuestros días físicamente aquí en la tierra. Entonces, al haber o al proclamar la Iglesia Católica un continuismo y No, una ¿dónde lista de dice eso, que sucesores, no iba a haber una continuidad física aquí en la bueno, tierra? eso es lo que usted dice, pero bíblicamente, ¿dónde No, menciona usted lo esto? acaba de decir. Bueno, Yo sí, no lo dije, usted sí, dijo. no, eso es lo que enseña la Iglesia Católica, pero ¿dónde la Escritura lo menciona? Cristo A ver, nunca habló dígame de usted dónde sucesores. menciona que ustedes son la iglesia verdadera en las escrituras. Usted me porque- preguntó que cuándo la iglesia había sido fundada. Nosotros le contestamos. Pero yo no le dije que la iglesia luz del mundo ha estado físicamente aquí en la tierra por 2000 años, que es diferente. Oh, entonces yo creo que cuando Jesús murió y fue al cielo, se los llevó a ustedes, ¿no? Y Bueno, de mire, repente es los que dejó volvemos al caer mismo. para Mire, que ahorita nos cayeran estamos por desviando del 1900, tema que es 1800 hablar de tal la vez, excomunión. y vinieran a deshacer toda la continuidad que él había Si dejado. usted quiere, platicamos después de que se sí, termine el programa sobre este tema en particular, porque el tema que hoy estamos abordando es la excomunión. sí, mire, Es que si Joel. estamos hablando de historia, pues también es historia lo que le Sí, estoy lo pero que es otro preguntando. pasa que tema. sabe que Joel, déjeme le digo con muchísimo respeto, siempre tenemos desgraciadamente el tiempo es bien cortito que tenemos, entonces por eso lo separamos por tema y me encantaría que nos siguiera escuchando porque hace apenas unas semanas acabamos de hablar de este tema que usted nos está preguntando y con mucho gusto le vamos a contestar y podemos tomar su llamada fuera del aire para seguir continuando con nuestro tema porque ya nos queda poco tiempo y sí es muy Bueno, importante que suponiendo terminemos con el tema como que le dije, iniciamos. que la iglesia haya hecho lo que haya hecho con Miguel Hidalgo, que estoy oyendo una sarta de tonterías que la misma Bueno, iglesia tonterías mandó que a la matar a iglesia ha Miguel publicado en los Hidalgo libros de y, texto. bueno, Otra vez, vamos mire, a suponer que sea cierto porque no estoy tan instruido en historia, pero usted nació en México así es. y cuando usted fue niño a la escuela, ¿nunca le enseñaron eso en la primaria? Pues por ahí hay un señor que sabe tanto de historia que dijo era Miguel Hidalgo Morelos. Bueno, Entonces, pero yo en los creo libros de ese texto señor que que usted dijo recibió en la Miguel escuela, Hidalgo independientemente de la Morelos escuela sabe que lo usted mismo de fue, historia que yo. ¿nunca le enseñaron Miguel eso? Hidalgo y Morelos. O sea, Bueno, los dos, no que era un solo. O sea, le mire, pregunto, O en sea, la los escuela dos excomulgaron a Miguel cuando usted Hidalgo iba a la escuela Costilla en y a México, Morelos. ¿no le enseñaron esto a de que la usted? iglesia haya hecho eso, ¿ok? En la Biblia no han leído donde dice que las iglesias, que las puertas del infierno no prevalecerán contra mi iglesia. ¿Para ustedes qué significa eso? Bueno, le repito, mira, ahí ya nos salimos de tema. Ahí el Señor le está diciendo al apóstol Pedro, que está hablando precisamente eso, de que al ser la iglesia de Dios, el diablo no iba a poder contra su iglesia. Eso no Exacto. tiene que ver con el tema. mucha profundidad. Pero como le digo, mire, Jesucristo conforme al debe tema, una visión de todo lo que iba a pasar a lo largo de la historia, porque él lo dijo, mi iglesia permanecerá hasta el fin de los tiempos. sí, pero dijo que aquí en la tierra, Ah, bueno, le pregunto, ¿habló de que aquí en la tierra? y habló de que en los cielos, Sí, porque mire, si quiere, le digo, el tiempo se nos está yendo, hablamos después del programa sobre este punto. Se habló de lo de Hidalgo, yo le hice una pregunta y no me contestó. Cuando usted iba a la escuela, ¿escuchó que en los libros de texto se nos leía que Miguel había sido excomulgado, sí o no? sí, Ahí está. Entonces sí, dígame yo usted, sí ¿por lo- qué sí la lo- iglesia, sí lo leí. o por qué en los libros de textos aparece esto si nunca fue cierto? Dígame usted, ¿por qué hasta ahora, casi 200 años después, dicen que no fue cierto? ¿Y usted cree que eso sea motivo para, digamos, para
para degollar a la Iglesia Católica? Bueno, mire, Es que nadie la está degollando. o sea, realmente, si nos ponemos a pensar, si la Iglesia Católica fuera en cierto todo lo que hubiera pasado, ¿por qué tuviera la necesidad de ir a cambiarlo? 2200 años después, ¿por qué la Iglesia Católica necesitaría ir a cambiarla si fuera la verdad? Y si supongamos, como se dice, que la Iglesia Católica sea la verdadera iglesia, ¿por qué y se encuentra la necesidad de ir a cambiar? Sabemos bien que incluso en la Biblia dice que el Señor Jesucristo, ¿verdad?, ha dicho que ¿por qué cambiar si la palabra de Dios es verdad? Está el libro ahí de Mateo 24:35, donde dice, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Y si sabemos que la Iglesia Católica, como se dice, supongamos que es la verdadera, ¿por qué tuviera esa necesidad de cambiar sus palabras? Y no nada más con el tema de Hidalgo, la excomunión, sino con todo lo que ha hecho. Y usted como católico lo invitamos, y no queremos que en esta noche se ofenda o se sienta Usted me ofendido. mencionó que dijo Cristo, ¿qué tienen que ver con Miguel Hidalgo o que la Iglesia Católica esté cambiando las palabras? Porque si usted dice que la Iglesia Católica es la verdadera, ¿por qué tuviera que cambiar lo que sea? Si sea lo de Miguel Hidalgo, sea algo bíblico, lo que sea, ¿por qué lo tuviera que cambiar? Póngase a pensar eso y lo invitamos Mira, en esta noche, en realidad, que se ponga a pensar. Quería comentar ya rápido para seguir con el tema, porque también el tiempo se va. se va, ¿verdad? Quería comentar algo. Hay una cita bíblica que me gustaría que él lo analizara, donde dice el Señor, por sus frutos los conoceréis. Entonces, hay muchas cosas que pudiéramos mencionar acerca que conforme a la doctrina de Cristo, en nada se parece a lo que tiene la doctrina católica. En nada. Todo lo que Cristo predicó es muy contrario a lo que practica y enseña la Iglesia romana. Entonces, dice el texto, por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Permíteme. Tú ya hablaste y ahora déjame hablar a mí. Cuando dice, por sus frutos los conoceréis, puedes tú mirar la doctrina que es muy diferente. Bueno, mira, ya colgó el así, este señor ya colgó. De todas maneras, si él nos está escuchando todavía y nos quiere marcar o nos dar su número, platicamos con él. Nosotros queremos nuevamente decirles a ustedes, con toda seguridad lo decimos nosotros, podemos hablar de cualquier tema que ustedes deciden, pero siempre les hemos dicho. A ver, ¿lo tenemos otra vez en línea? Sí, bueno, Joel. Sí, Joel, aquí le digo que yo no corté, me colgaron la línea, no sé. No, se cortó. No, nosotros si quisiéramos cortarle, lo hubiéramos cortado desde el principio. Dicen lo que ustedes acaban de decir, que la Iglesia Católica predica todo lo contrario que predicó Jesús. Así. Entonces, A ver, yo les estaba diciendo que ustedes... ¿Cuándo Cristo o sus apóstoles predicaban el bautismo a los niños? Un ejemplo. El bautismo a los niños. ¿Es cierto o no es cierto? No es cierto, nunca se predicaron los bautismo a los niños. El bautismo a los niños de pequeños no. Nunca Cristo lo predicó a los apóstoles. ¿Quién lo hace? El programa que hacen cada semana, ¿es predicación o no es predicación? Estamos hablando acerca de lo que te estoy preguntando yo. El bautismo a los niños, ¿cuándo Cristo lo llevó a cabo, sus apóstoles? ¿Cuándo lo practicaron ellos? Nunca. ¿Cuándo Cristo aprobó tener imágenes? ¿Cuándo Cristo permitieron los apóstoles? ¿Permitieron eso? ¿Cuándo? Nunca lo permitieron. Entonces, ¿y qué hace la Iglesia romana? Yo ignoro lo que dijo Cristo, ignoro lo que enseñaron los apóstoles y yo pongo mis cánones, mis dogmas, y entonces es a base de lo que se rige la Iglesia romana. Entonces, dime tú, ¿es Iglesia de Cristo? Pregunta que no me contestó. ¿Están predicando o no están predicando por medio de radio cada Siempre lo hemos dicho, es un programa informático. Con carácter informativo. Siempre, y si tú lo escuchas, y por eso damos las direcciones de nuestra iglesia, porque hay gente que dice, ¿por qué no hablan de su doctrina? Pues vaya y visite nuestro templo. Este es un programa meramente informativo. Temas católicos. ¿Y su iglesia, sus dirigentes permiten todo esto? ¿En verdad lo permiten? O sea, yo si tuviera la oportunidad de tener un programa católico, me dedicaría a predicar, a decir las cosas bonitas que tiene la iglesia. Mire, Joel, lo que se ha hecho. Por lo visto ustedes están ciegos, pero la iglesia católica ha hecho mucho y sigue haciendo. Pues mucho daño. Sí, mucho daño. Si pusiera a predicar en contra de todas las religiones, que estas religiones, este es el otro, seguro que habría alguien que me llamara la atención.
Bueno, pero fíjense que a Entonces, nosotros digo, no. si sus Nosotros dirigentes tenemos no nos llaman la le atención para decíamos que al cada 8 días principio, estén haciendo esto, tenemos el pues entonces compromiso de dígame, si no hablarle es verdad predicación, ¿cómo se llama? y lo vamos a seguir haciendo, porque ese es nuestro compromiso de hablar la verdad. Ahora, como le repito yo a usted, si Diciendo con lo que dice que lo que Jesucristo predicó, por el fruto se conocerán. pues Exactamente. exactamente, Así por es. eso la iglesia, su Y fruto de usted ella, mire, y nuestro usted ¿Cómo mire está la la iglesia enseñanza de católica? Cristo y compárelo con la iglesia, la doctrina católica, y Mire, es muy diferente. bueno, mira, Joel, ahora sí vamos a agradecerte tu llamada porque el tiempo ya se nos fue. Nos estamos cortando, pero si después del programa quieres hablar, eres bienvenido. Tenemos otra No, llamada también. tenemos otras personas que quieren hablar y el tiempo ya solamente nos queda muy poco para despedirnos. Entonces te agradecemos tu tiempo y si quieres seguimos platicando después del corte, después de que termine el programa. Y Sí, fíjate está que bien. nada más para mencionar algo muy importante, gracias a estos programas que se hacen informativos, mucha gente se da cuenta que está en ese error y gracias a Dios mucha gente nos visita a nuestras iglesias porque escuchan las direcciones y van y conocen. Entonces la gente que escuchando a Joel quiere escuchar acerca de la iglesia a la luz del mundo, pues visítenos en nuestros templos. Sí, tenemos otra llamada, si bien, buenas noches, bienvenido. Sí, buenas Sí, noches. bueno, buenas noches. Al otro día escuché una encuesta que decía la encuesta que para que un católico llegue al conocimiento de la verdad está aproximadamente de distancia a 60.000 millas de distancia para que llegue al conocimiento de la verdad, para que llegue a reconocer la verdad de Dios. Mire, lo que pasa, hay algo que también yo quería compartir, ¿verdad? Y es algo que yo en lo personal he mirado porque tengo también amistades que son católicas. Hay veces que ya no es tanto, sino es como una tradición. Ya no es tanto porque de veras sea por convicción, sino por tradición. Ya no es fe. Esto me lo heredaron y aquí nací y aquí yo me voy a morir. Entonces, no hay una manera de querer de veras buscar o indagar de veras la verdad. Esto me enseñaron y aquí yo me voy a quedar. Ahora, Entonces, es yo, tradición. lo que usted nos está diciendo acerca de la distancia para llegar a la verdad, la pregunta es, ¿cómo llegar a la verdad si no se enseña la verdad dentro de la Iglesia Católica Romana? O sea, eso es una clave factor que es muy importante sentarse a meditar. Yo quiero llegar a un lado e inmediatamente busco a mi alrededor a ver cómo lo voy a hacer. O me voy a ir caminando, o me voy a ir en bicicleta, o me voy a ir en carro, o me voy a ir en avión, pero necesito un medio. El problema en la Iglesia Católica no es a cuánto están de distancia, sino de cómo van a llegar a la verdad si lo que han enseñado desde su inicio ha sido la mentira. Lamentable, es lamentable eso. Ok, buenas noches. Buenas noches, gracias Sí, por su llamada. muchas Le gracias. agradecemos su comentario. Así es. Bueno, continuamos con nuestro programa, César. Pues sí, Y Nos entonces queda muy poquitito nos queda tema, muy poco pero tiempo, pero queremos leer el edicto, porque muchas personas ya nos están diciendo que no pasó, y aunque esta persona, Joel, sí acepta que en las escuelas se enseña, porque él lo vivió, y yo creo que todas las personas que nos escuchan en México están conscientes de que esta es una realidad, que es verdad, que la Iglesia Católica que lo quiera cambiar, bueno, es otra cosa, pero de que pasó, pasó, o sea, no lo pueden negar. Entonces, queremos dar lectura ya en los minutos que nos quedan al edicto para que vean de qué manera excomulgaron a Hidalgo. Y que no solamente la excomunión recae en él, porque si lo analizamos bien, incluso recae sobre todos los mexicanos. Porque ahí dicen que no solamente sobre Hidalgo, sino sobre también los que apoyaban el movimiento de independencia. Y nosotros cada año, yo digo nosotros porque yo me incluyo siendo mexicano, recordamos en el mes de septiembre y hasta está el famoso grito. sí. Entonces lo celebramos. Entonces, de alguna manera, para que veamos que sí pasó. Que hay quien no lo quiere aceptar, bueno, esa ya es decisión propia. Y aunque decimos nosotros hablamos del tema, no obligamos ni imponer. Si nosotros vamos con la Iglesia Católica, saliendo de aquí nos íbamos a buscar a Joel para golpearlo, porque él no se quiere sujetar a lo que decimos nosotros. Pero no es la postura de nosotros. Nosotros hablamos del tema. Y ya depende de cada quien lo que ellos desean, Hagan lo sus que ellos conclusiones. quieren, toman sus conclusiones y es decir. Entonces queremos darle lectura al edicto para que veamos que en realidad sí fue cierto que les excomulgaron. Bueno, le damos lectura. Bueno, decíamos el sacerdote que dio el edicto. Y pues parece que, ¿no hay otra llamada? No, bueno, vamos a leer el edicto.
dice de esta manera: por la autoridad del Dios Todopoderoso, el Padre, Hijo y Espíritu Santo, y de los santos cánones, y de la Inmaculada Virgen María, Madre y Nodriza de nuestro Salvador, y de las virtudes celestiales, ángeles, arcángeles, tronos, dominios, papas, querubines y serafines, y de todos los santos patriarcas y profetas, y de los apóstoles y evangelistas, y de los santos inocentes, a quienes a la vista del Santo Cordero se encuentran dignos de cantar la nueva canción, y de los santos mártires y santos confesores, y de las santas vírgenes, y de los santos, juntamente con todos los santos elegidos de Dios, lo excomulgamos y anatemizamos, y lo secuestramos de los umbrales de la iglesia del Dios omnipotente, para que pueda ser atormentado por eternos y tremendos sufrimientos, juntamente con Datán y Abirán, y aquellos que dice el Señor: apártate de nosotros, porque no deseamos uno de tus caminos, así como el fuego del camino es extinguido por el agua, que sea la luz extinguida en él para siempre jamás. Ese es el amor de la iglesia ahí. Imagínate. Y dice: que el Hijo, quien sufrió por nosotros, lo maldiga; que el Espíritu Santo, que nos fue dado en nuestro bautismo, lo maldiga; que la Santa Cruz a la cual ascendió Cristo por nuestra salvación, triunfante de sus enemigos, lo maldiga; que la Santa y Eterna Virgen María, Madre de Dios, lo maldiga; que todos los ángeles y arcángeles, principados y potestades, y todos los ejércitos celestiales, lo maldigan; que San Juan el Precursor, y San Pedro, y San Pablo, y San Andrés, y todos los demás apóstoles de Cristo juntamente, lo maldigan; y ojalá que el resto de sus discípulos y los 4 evangelistas, quienes por sus predicaciones convirtieron al mundo universal, y ojalá que a la Santa Compañía de Mártires y confesores, quienes por sus santas obras se han encontrado agradables al Dios Todopoderoso, lo maldigan. Dice: ojalá que Cristo de la Santa Virgen lo condene. Ojalá que todos los santos desde el principio del mundo y de todas las edades, quienes se hallan celos amados de Dios, lo condenen. Ojalá que los cielos y la tierra y todas las cosas que en ellos hay, lo condenen. Que sea condenado en donde quiera que esté, en la casa o en el campo, en los caminos o en las veredas, en las selvas o en el agua, y aún en la iglesia. Que sea maldito en el vivir y en el morir, en el comer, en el beber, en el ayuno o en la sed, en el dormitar o en el dormir, en la vigilia o andando, estando o de pie sentado, acostado o andando, y en todas las sangrías. Que sea maldito interior y exteriormente. Que sea maldito su pelo, que sea maldito su cerebro, que sea maldito la corona de su cabeza, que sea maldito en sus sienes y en su frente, en sus oídos, en sus cejas, en sus mejillas, en sus quijadas, en sus narices, en sus dientes anteriores y en sus molares, en sus labios, en su garganta, en sus hombros, en sus muñecas, en sus brazos, en sus manos, en sus dedos. Que sea condenado su pelo, su corazón y todas sus vísceras de su cuerpo. Que sea condenado en sus venas, en sus muslos, en sus músculos, en sus caderas, en sus piernas, en sus pies, en sus uñas y en sus pies. Que sea maldito en todas las conjunturas y articulaciones de su cuerpo. De esta manera excomulgaron a Hidalgo. Y ya, el tiempo se nos termina y Ahora, solamente yo queremos quiero decir, César, que estas palabras las promulgó no alguien del ejército, sino un canónigo de la Iglesia Católica llamado Francisco Fernández Valentín. Y antes de promulgar todo esto, en el minuto que tenemos, le hicieron que se arrodillara en unas lápidas que le sangraron sus rodillas, Sí. le arrancaron la piel de las manos, le cortaron el pelo, le quitaron sus vestiduras, todo esto en símbolo de que lo degradaban del estado donde estaba de clérigo a un secular. Y rápidamente yo quería mencionarle a Joel, le encargamos que lea quiénes fueron los causantes de las cruzadas, de las inquisiciones, de todas las cosas más terribles que ha habido aún en la humanidad del mundo. Sí, en la historia del ¿Quiénes mundo. fueron los que han empezado todo este tipo de atropellos ante la humanidad? Y que nos siga escuchando para que no se pierda los temas, que va un poquito atrasado. Así, bueno, pues lo esperamos en la próxima emisión de este programa. Nosotros conversamos y que Dios sea el que los bendiga. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Nosotros conversamos. No es un programa más, es un verdadero acto de radiocomunicación humana. El fundamento de la doctrina del Señor Jesucristo
a la luz de las Escrituras. Los jóvenes te esperan en la próxima emisión a las 9. Nosotros conversamos. Conversaciones inteligentes. Bueno, Joel. Aquí está una. ¿No tiene? No, no